Esto es lo que siento como el LL. En el material en el que nos estamos metiendo aquí a medida que avanzamos. Éxodo. Un poco. Coordenadas. Aquellos que quizás se toman en serio estar en la palabra, desde aquellos que simplemente quieren leer lo emocionante. Regiones. A medida que nos adentramos en Éxodo capítulo 25. Y ahí es donde estamos, por cierto. Vamos a estar hablando, ya sabes, en los próximos capítulos, sobre las instrucciones que se le dan. Moisés. Para el tabernáculo y sus diversos elementos. Elementos de mobiliario que iban dentro del tabernáculo, y si eres el tipo de persona que intenta leer la Biblia con bastante regularidad. Base. Lo más probable es que llegues a pasajes como este y tú o decides saltártelo o lo lees rápidamente o haces cualquier otra cantidad de cosas cuando el texto simplemente no parece tener sentido. Mucho que decirte. Devocionalmente uno. Pero creo que lo veremos a medida que avancemos aquí. Que hay mucho de Jesús aquí en el Antiguo Testamento, particularmente en lo que se refiere a el simbolismo de estos elementos del tabernáculo y del mobiliario particular así. Oremos, Padre, mientras entramos en esto, tú sabes que esto es todo, esto es tu palabra, Señor. Y, a medida que avanzamos a través de la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, este es el tipo de cosas con las que nos topamos. Y le pido a mi Padre que a medida que nos adentramos en estas cosas, Señor, tú quieras. Habla a nuestros corazones y que nos hables palabras de discernimiento y comprensión y que usted ayúdanos a aferrarnos del significado aquí. Y las cosas del más allá quizás incluso. Lo obvio, y por eso te pedimos que nos guíes y nos guíes. Y lo pedimos en nombre de nuestro Salvador, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, voy a poner aquí en la pantalla un pequeño esquema del capítulo 25. Para que veáis de qué nos ocupamos en este primer capítulo. A Moisés se le dará información del Señor acerca de contribuciones que la gente puede hacer. Para la construcción del tabernáculo procederá luego a dar instrucciones. Para construir el arca de la pacto. Para también construir la mesa para el pan de la proposición. Y luego también terminaremos este capítulo con instrucciones relacionadas con el construcción de el candelabro de oro, y todas estas cosas tenían un significado muy específico. Para el pueblo de Israel, francamente, para ti y para mí también, así que a medida que nos adentramos en esto. Dice en el versículo 1 que el Señor le dijo a Moisés: habla al pueblo de Israel, que toman por mí contribución de cada hombre cuyo corazón lo conmueve. Recibirás la contribución que por mí. Quiero que lo notes aquí. Que el Señor. Bueno, en primer lugar, ¿recuerdas cuando el pueblo salió de Egipto? Dice que pidieron a la gente toda clase de cosas y el pueblo de Egipto con gusto las aceptó. Les dieron todo lo que pidieron, y en ese sentido los israelitas en cierta manera saquearon a los egipcios. Y cuando salieron de Egipto se fueron con un montón de cosas. Así que puedes imaginar que probablemente hay muchos carros cargados con todo tipo de cosas, y vamos a ver algunas de las cosas que el Señor va a pedir aquí. Como contribución para el tabernáculo, pero quiero que se fijen que Él dice: de todo hombre cuyo corazón lo conmueve, recibirás Él contribución, y sabes que eso es un principio. Eso creo yo. Importante. Ya sabes que hay muchas iglesias hoy en día. Vaya. Escucho de muchas personas que asisten a las iglesias donde están poniendo una presión increíble sobre la gente en el área de donaciones financieras. Donación. Hasta el punto que la gente se entristece por lo que escucha. Y me escribirán y me dirán: ¿conoces al pastor Paul, mi pastor o nuestra iglesia dice que y lo que estas iglesias están haciendo es imponer exigencias a las personas. Literalmente, al mando le están diciendo a la gente que tienes que darte. Me has oído decir antes y decirles que hace muchos años, cuando era un creyente bastante joven, fui a Oklahoma y pasamos un fin de semana allí y fuimos a la iglesia. En una iglesia donde llevaron una ofrenda al principio del servicio, y luego regresó por Midway y dijo:
Eso no fue suficiente. Tomaremos otro. Y yo estaba en shock, ya sabes. Todo ese tipo de procedimiento. Y, pero esto es lugar común para muchos creyentes. Estar en una situación en la que se les dice que Dios te ha ordenado diezmar y más. Y, quiero que veas aquí que incluso en el Antiguo Testamento, donde se le pregunta al pueblo para hacer aportaciones, todavía están. Se les pide que hagan esas contribuciones de acuerdo a ¿qué? Su corazón los mueve a dar, y ustedes saben que ese es el principio del Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué? La gente dirá cuando me escriben que estamos mandados por la palabra de Dios también. Diezmo, y la respuesta es no, somos nosotros. No, eso es si te dijeron que te dijeron algo que fue incorrecto. Pablo lo dice muy claramente en el Nuevo Testamento, que cada uno de según lo que haya determinado en su corazón. Dar porque Dios ama al dador alegre. Y sabes que es difícil estar alegre cuando alguien te está regañando constantemente y diciendo que tienes que hacer esto mejor, y si no, vamos a regresar y obtenerlo de ti, porque esto es lo que Dios manda. Y si quieres estar en buen favor con Dios, tú lo sabes. Simplemente, ya sabes, fastidiar a la gente es realmente triste. En serio. Es. De todos modos, así continúa aquí en el versículo 3 y dice, y esta es la contribución que recibiréis de ellos: oro, plata y bronce, hilos azules, morados y escarlata, y finamente entrelazado, cabras, cabello, carnero bronceado, batería, cabra, batería, madera de acacia, aceite para las lámparas, y hablaremos de dónde viene, especias para el aceite de la unción, y para el fragante incienso, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod, y para el pectoral, y estos van a ser para las vestiduras para los sacerdotes, de lo cual hablaremos más adelante. Y que me hagan un santuario, para que yo habite en medio de ellos. Exactamente como te lo muestro. Acerca del modelo del tabernáculo y de todos sus muebles. Entonces, lo haréis así. En primer lugar, lo primero que notamos es que pide contribuciones de todas estas cosas, lo que significa que las tenían con ellos. Están ahí afuera. Desierto. Están literalmente en el desierto y tienen todas estas cosas de cabra, pieles de acacia, madera. ¿Conoces las especias ando? Saber. Piedras de onx y todo él. Así que la gente tiene este tipo de cosas. Y Dios dice, quiero que hagas esto para hacer esto. Cosas. Y quiero que te fijes aquí también, que dice en versículo 8, y esto es muy importante, y me hagan un santuario, y habitaré en él. Medio. Y la razón por la que es importante recordarlo es que eso no es lo que tenemos hoy. ¿Sabes? El tabernáculo, y luego más tarde el templo, era un lugar donde la gente venía a ofrecer. Hacían sacrificios y pasaban tiempo en oración. Y ese tipo de cosas. Pero, francamente, lo que tenemos hoy en día son edificios. Y por cierto, no hay ningún texto bíblico que se refiera a este edificio como iglesia. Esto no es una iglesia. Ustedes son la iglesia, la gente de la iglesia. Este es un edificio, y eso es todo. Bien. ¿Y para qué son nuestros edificios? ¿Para qué los creamos? ¿Para qué sirven? La gente se reunirá. Bien. Pero sabes que ese realmente no era el propósito del tabernáculo. Realmente no era un lugar de reunión. Al menos específicamente no en el tiempo del desierto, y luego vinieron y se reunieron. Oración. Pero no lo fue. Quiso decir, inicialmente, para ser un lugar de reunión. ¿Qué fue? Bueno, Dios dice allí mismo, que me hagan un santuario para que yo pueda habitar en medio de ellos. Y entonces este era un lugar para Dios habitar. Este era un lugar al que debían acudir para acercarse. Dios, ahora creo que es ahí donde como cristianos hemos adoptado esta idea de la iglesia, como la casa de Dios. ¿Sabes? U significa el edificio. U incluso ha venido gente
Y esto fue en realidad antes de que construyéramos este edificio en particular, cuando el otro era él. Solo teníamos uno. Recuerdo un par de veces que llamaron a la puerta personas que ni siquiera asistían a nuestra reunión. Y solo dije, ¿puedo entrar? Y oramos en tu santuario y estuvimos. ¿Cómo? Bueno, ¿sabes? Sí. Porque lo que querían es lo que querían. Venir a la casa de él. Caballero, algunas personas me han dicho que quiero estar segura de casarme. En la casa del Señor. Y yo digo entonces, ¿dónde está eso? Exactamente, porque esta no es la casa del Señor. Esta es la casa. Este es un lugar para que el pueblo de Dios se reúna para adorar y orar. Entrar en la palabra, pero no es la casa de la. Caballero, esto es un remanente del Antiguo Testamento. Donde Dios dijo, «Constrúyeme un tabernáculo para que yo habite allí», no dice en ningún lugar del Nuevo Testamento él habita en nuestros edificios y de hecho en el Nuevo Testamento no lo hicieron. Tienen edificios que se juntaron y se reunieron, excepto que eran solo casas o lugares públicos donde lo harían. Recolectar. ¿Sabes? Muchas veces era solo el mercado donde los creyentes se reunían y pasaban el rato. Y así sucesivamente. Entonces, esta no es la casa de él. Caballero, de todos modos, es un lugar para el pueblo de Dios. Es importante ver esto, pero lo que el Señor les pide nuevamente que construyan no es un lugar para reunirse, es un lugar donde pudiera habitar entre ellos. Y, entonces, esto es algo así como, es importante que veamos esto. A medida que avanzamos, dice en el versículo 10, harán un arca de madera de acacia de 2 codos, y su longitud será de codo y medio, y su anchura de codo y medio. Su altura, y a medida que lea el resto de estos versículos lo verá en la pantalla. Que hay una foto, esta es una representación, ya o arca de la alianza. Y, básicamente, eso es lo que parecía. Ahora notarás que dice que debe tener 2 y a 2 codos de largo o algo así. Codo era 18 pulgadas, aproximadamente 18 pulgadas de largo, se consideraba la longitud de un hombre típico. Antebrazo. Y así fue como lo midieron y por eso se llamó el codo. Así que si haces algunos cálculos rápidos, descubrirás que el arca de la alianza debía ser alrededor de 45 en largo, debía ser el 27 en alto, y debía ser 27 de ancho para que no fuera enorme. Pero iba a ser hermoso, está hecho de madera de acacia, pero mira el versículo 11. Él dice que lo recubrirás con oro puro adentro, y la cubrirás por fuera, y le harás una moldura de oro. Le harás fundición alrededor de 4 anillos de oro, que pondrás sobre sus 4 patas. 2 anillos en él, un lado de él y 2 anillos en el otro lado, y harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados de la arca para llevar el arca por ellos. Los postes permanecerán en el arca, o discúlpenme, los anillos del arca no serán quitados de ella, y los pondrás dentro del arca. El testimonio. Por cierto, esa es la tabla de piedra en la que Dios escribió los 10 mandamientos que yo te daré. Y luego dijo, harás un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2 codos y medio, y de codo y medio su amplitud, y vamos a hablar más sobre el propiciatorio en un momento. Pero luego continúa diciendo que harás 2 querubines, y además, un querubín es un tipo de ángel de oro, de obra martillada los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz un querubín en un extremo y otro querubín en el otro extremo. De una sola pieza harás el propiciatorio y los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán sus alas arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas. Sus rostros el uno frente al otro, hacia el propiciatorio, estarán los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio sobre la parte superior del arca. Y el arca será tuyo. Disculpa, y en el arca pondrás el testimonio, que te lo voy a dar. Allí me encontraré contigo, eso es importante. Allí me encontraré contigo, y desde arriba, el propiciatorio, de entre los 2 querubines, que están en el arca del testimonio, hablaré contigo.
acerca de todo lo que te daré. Mandamiento para el pueblo de Israel, así que haz una pausa ahí si quieres. Un poco así el Arca de la Alianza. Esto es central. A. El culto. De la gente de Israel, porque en él el sumo sacerdote rociaría la sangre del sacrificio que él traería a el lugar santísimo, y allí es donde residiría el Arca de la Alianza en el tabernáculo una vez. Un año entraría, y entraría 2 veces. Una vez al año, primero entraba y rociaba sangre en el propiciatorio por sus propios pecados. Y luego volvería a entrar y traería sangre para rociarla sobre el propiciatorio por los pecados de Israel. Haría esto en el día de la expiación. Y este fue un elemento muy importante de Israel. Culto comunitario ahora con respecto al propiciatorio. Básicamente estamos hablando de él. Forma. Es la tapa del arca y es algo así como lo que se ve allí. Que los querubines están montados en una sola pieza, con la tapa o el propiciatorio. Y ahí fue donde, como sabéis, se roció la sangre. Escuchen lo que está en la pantalla. El escritor de Hebreos dice mientras habla sobre estas cosas, dice: el arca de la alianza recubierta por todos lados de oro y por encima eran los querubines de la gloria, eclipsando el propiciatorio, de modo que sus alas, como vimos en esa descripción, eclipsan eso, su tapa o la parte superior del propiciatorio, y nuevamente fue muy significativo para el pueblo de Israel porque lo divino presencia, lo era prometido por Dios para descansar arriba el propiciatorio, y él quería. Allí se extiende la misericordia al pueblo de Israel cuando la sangre del sacrificio fue rociado sobre esa semilla de misericordia. En cuanto a la misericordia del Señor, quiero que recordéis algo. Merced, medio. No entiendo lo que haces. Merecer. Bien, entonces cuando Dios habla de merced, no está hablando de eso. Pecados que podría haber sucedido. Él está hablando de pecados que definitivamente ocurrieron. Suceder. Y está hablando de espectáculo. Tú, merced, lo que significa que no vas a recibir del cuáles son tus pecados. Merecer. Bueno, ahora eso es diferente de grace. Sabes que grace es algo completamente diferente. Eso es todo. Recepción. Sabes. Lo que no hacemos. Merecer. La misericordia no es recibiendo lo que mereces. Mereces un castigo, pero no lo recibes. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Déjame mostrarte esto. Lamentaciones capítulo 3 dice que el amor constante del Señor nunca cesa. Y se nos dice que sus misericordias nunca llegan a buen puerto. Fin. Entonces, ¿alguna vez te has preocupado por eso? Las misericordias de Dios llegan a un fin. Recibo notas todo el tiempo de personas que están preocupadas porque las misericordias de Dios pueden llegar a su fin en sus vidas. Todo el tiempo. Pero aquí dice, su misericordia nunca llegan a su fin. De hecho, dice que son nuevos cada mañana. Y Él es muy fiel en hacer eso, y grande es su fidelidad relacionada con el mostrar su misericordia. Y luego en Hebreos capítulo 4:16, me encanta este pasaje también, dice: acerquémonos, pues, confiadamente a Dios, aproximadamente al trono de gracia. Ya sabéis lo que significa gracia para que podamos recibirla. Merced. Bien. Y también encontrar la gracia para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. La gracia es algo que esperamos de Dios para ayudarnos a fortalecernos en nuestro momento de necesidad, pero recibimos misericordia porque sabemos que somos pecadores y sabemos que merecemos ser castigados por nuestro pecado, pero vamos al trono de la gracia y recibimos misericordia. Dios dice: no te voy a dar lo que mereces. Y eso es su misericordia, y esa es una cosa hermosa. Ahora que nos movemos más allá de el arca de la alianza, que como dije antes es colocado en el Santo de los Santos, o si se quiere el más lugar santo, nos vamos a mudar allí, el santo lugar. Y vamos a ver los siguientes muebles que se mencionan, pero quiero que se fijen aquí que
Cuando Dios da dirección sobre cómo deben hacerse las cosas en el tabernáculo, comienza en el centro y Él trabaja su camino hacia afuera. Bueno, vamos a hacer todo y llegaremos hasta el patio alrededor del tabernáculo, pero a medida que vamos del lugar santísimo al lugar santo, el primer mueble que se menciona aquí es la mesa para el pan y dice en el versículo 23: hará una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y su anchura de 1 codo. 1 codo y medio de su altura arriba en la pantalla puedes ver una representación de cómo se veía la mesa. Tenía aproximadamente 36 pulgadas de largo, 18 pulgadas de profundidad y 27 pulgadas de alto. A menudo se le llama la mesa de pan de la proposición. Hablaremos de lo que significa en un momento, pero en el versículo 24. Esta es la instrucción de cómo debe construirse. La revestirás con oro puro y harásle una moldura de oro alrededor, y le harás una moldura. Alrededor de él hay un soplo de aire ancho y una moldura de oro alrededor del borde. Y le harás 4 anillos de oro, y los fijarás a las 4 esquinas. Sus 4 patas. Cerca del marco los anillos estarán colocados como soportes para los postes para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro, y la mesa será llevada. Con esto recuerda todo, ya sabes, todo el mobiliario y todo el tabernáculo tenía que ser movido siempre. El pueblo de Israel se movió, por lo que estas cosas tenían que ser portátiles y, como pueden ver, Dios tuvo algo en cuenta. ¿Qué hubo en eso? Y dice en el versículo 29: y hará sus platos y sus fuentes para incienso, y sus banderas y cuencos. Y para hacer libaciones las harás de oro puro, y pondrás sobre el altar el pan de la presencia sobre la mesa, antes, a mí, regularmente. Y entonces, simbólicamente se habla de la mesa para el pan de la presencia. Gallinero, disposición del pan de vida. Porque ya ves, cacerola, en aquellos tiempos era un símbolo de vida, tener pan. Y eso era un alimento básico en su dieta y no sé, tal vez para ti también lo sea. Muchacho, ustedes que son intolerantes al gluten, me siento mal por ustedes. Porque sabes que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, pero yo soy así. Creo que podría vivir solo de pan. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Tú no deberías. No se puede vivir simplemente con lo que alimenta la carne. Eso es lo que significa ese versículo. Hay más. El pan de vida es la palabra de vida que tenemos que consumir para ser verdaderamente nutridos, pero si tuviera que elegir solo una cosa para comer por el resto de mi vida, elegiría pan. ¿Sabes? De hecho, mi hija vino el otro día y nos preparó algo casero. Cacerola. Era maravilloso. Estuvo genial. De todos modos, y ella simplemente compensó todos los problemas que causó cuando era adolescente, así como así, ya sabes. Pero de todos modos, así que ahí está esto, símbolo del poder sustentador de Dios simplemente dando el pan de la presencia y debía estar siempre allí simbolizando el hecho de que Dios siempre sostendría. Él siempre cuidaría de nosotros. Él siempre proveería. Para nosotros, la esencia de la vida es la misma, pero en un sentido más amplio. El pan de la presencia es una prefiguración de la persona de Jesucristo y eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo que el hombre no puede vivir o no debe vivir solo de pan, que hay algo más que necesitamos y lo más que necesitamos es a Él. Déjame mostrártelo en la pantalla de John 6:51. Dice Jesús hablando aquí: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, él vivirá para siempre. Y el pan que yo daré para la vida del mundo son millones. Carne, en otras palabras, nos está diciendo aquí: tomaré sobre mi cuerpo tus pecados. Y en ese sentido os lo voy a dar. Es capacidad de mantenerse a sí mismo. Mientras que el pan que comemos nos sostiene durante unas horas. El pan de vida nos sostiene por la eternidad. Correcto, porque Él tomó sobre sí nuestros pecados y demás, así que Jesús es el cumplimiento. La verdad. Sustento siempre presente. Siempre con nosotros. Siempre sosteniéndonos. Como el pan de vida.
Y luego llegamos al versículo 31 que dice que harás un candelero. De oro puro será el candelabro, labrado a martillo. Su base, su tallo, sus copas, sus ejes y sus flores serán de una sola pieza con la que puedes ver en la pantalla. Una foto de esencialmente el candelabro y hoy en día esto se llama manora. Pero sería mucho más grande, ya sabes, que uno típico. Manora que podría sentarse sobre una mesa. Él comienza a describirlo y dice y habrá 6 brazos que saldrán de sus lados. 3 brazos de la lámpara sobresalen de un lado de ella y 3 brazos de la lámpara sobresalen. Ya otro lado de ella 3 tazas, hechas como flores de almendro cada una con CX y harina en una rama y 3 tazas hechas como almendra. Flores. Tome nota de que cada uno con cáliz y flujo en la otra rama, así que para las 6 ramas que salen del candelero y sobre el candelero mismo habrá 4 copas en forma de almendra, flores, con sus ejes y flores, y una C, de una sola pieza, con el debajo de cada par de los 6 brazos que salen del candelabro. Sus excusas y sus brazos serán de una sola pieza con él, todo ello una sola pieza labrada a martillo, de oro puro. Le harás 7 lámparas, y la lámpara estará dispuesta de tal manera que dará luz en el espacio, delante de él sus tenazas y sus bandejas. Será de oro puro, así alimentan el aceite. Eso, la lámpara arderá con ella y se hará con todos estos utensilios de un talento de oro puro. Y mirad que los hagáis según el modelo que se os ha mostrado en la montaña. Así que Moisés no solo recibió una descripción, sino que también se le mostró. Estas cosas no las sabemos realmente, pero el candelabro. Esta es otra pieza del mobiliario del tabernáculo y nuevamente es un símbolo muy hermoso. Lo cual, por supuesto, es muy sencillo, en que da luz. Y es el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Y la luz siempre se menciona en la Biblia como algo crucial para ayudarnos. Abrimos camino por la vida. Si caminas en la oscuridad tropezarás. Incluso podrías lastimarte, incluso podrías caer en un pozo. Y entonces la imagen se da a lo largo de las escrituras de caminar de acuerdo a la luz. Y no tropezando. Juan se refirió a Jesús de esta manera en Juan capítulo 1. Versículo 9 arriba en la pantalla dijo la luz verdadera, que da luz a todos, así se refirió a Jesús. La luz verdadera, Él es la luz verdadera, por eso tenemos estas imágenes de luz en el Antiguo Testamento y luego viene Jesús. ¿Y quién es la luz verdadera? Y Jesús mismo lo dijo, por supuesto, mira esto. Pasaje del capítulo 8 de Juan. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Quien me siga no andarán en tinieblas, sino que tendrán luz de la vida. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de la sabiduría, poder caminar en este mundo, y para evitar el trampas, y el dificultades y los desafíos que vienen con no tener sentido de comprensión de la moralidad que ese Dios. Esquemas que conoces en su palabra cuando caminamos según las tinieblas del mundo. Nos topamos con todo tipo de dificultades, dolores y desafíos, y muchos de ellos. Tú en esta habitación podrías levantarte si tuvieras la oportunidad y pudieras dar testimonio de cuántas trampas caíste realmente a lo largo de tu vida hasta que comenzaste a caminar en la luz. Ese Jesús. De nada. Vaya. Entonces, Él es el cumplimiento del capítulo de la luz. 26. Además harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y azul y púrpura y hilos escarlata. Los harás con querubines, trabajado hábilmente en ellos y antes de continuar, déjame solo prepararte para algo para que no te confunda. Aquí está hablando del tabernáculo. Pero es necesario comprender cierta terminología antes de que se construyera el tabernáculo. Moisés levantó una tienda que usaría
para entrar y hablar con Dios, y se llamaba la tienda de reunión, y que existía simplemente como un lugar para Moisés, para encontrarse con el Señor. Y él haría eso ahora después de que el tabernáculo fuera construido. El título o el nombre de la tienda de reunión fueron transferidos al tabernáculo, por lo que debes entender que después de que se construye el tabernáculo, se referirá a la tienda de reunión, pero va a hablar del tabernáculo. Ellos usarán esos términos. Está bien, indistintamente, así que es importante que lo entiendas para que no te confundas. Así que en la pantalla hay una recreación de el tabernáculo y como probablemente era. Quiero recordarles nuevamente. Esto es algo que había que montar y desmontar, o en cualquier momento. Y empacaron y llevaron la siguiente distancia hasta donde acamparon y luego volvieron a armarlo. Y todo esto, por supuesto, lo hacían los levitas, de lo cual ni siquiera hemos oído hablar todavía, en cuanto a sus funciones, pero ya entraremos en eso, pero puedes ver que lo sabes por un momento. Grupo de personas que se desplazan por el desierto o la portabilidad era muy importante. Versículo de él. Ahora vamos a entrar en muchos detalles aquí. La longitud de cada cortina será de 28 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Un codo son 18 pulgadas, haz los cálculos, todas las cortinas deben ser del mismo tamaño. Las 5 cortinas deben estar acopladas entre sí y las otras 5 cortinas deben estar acopladas entre sí. Y harás lazadas de azul en el borde del extremo telón en el primer set. Asimismo harás lazadas en el borde de la cortina exterior, en el segundo conjunto. 50 lazos harás en una cortina, y 50 lazos harás en el borde de la otra. La cortina que está en el segundo conjunto tendrá los lazos uno frente al otro y harás 50 cierres de oro, y unir las cortinas una a otra con los broches, para que el tabernáculo sea de un solo agujero. Haréis también cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11. Harás cortinas, la longitud de cada cortina será de 30 codos, y la longitud de cada una. Cortina 4. Disculpe, el ancho de cada cortina 4 codos. Las 11 cortinas serán del mismo tamaño. Unirás 5 cortinas aparte, y 6 cortinas aparte, y la sexta cortina la doblarás en la parte delantera de la tienda. Harás 50 lazadas en el borde de la cortina que está un más externo en un juego y 50 bucles en el borde de la cortina que está más externo en el segundo set. Harás 50 broches de bronce, y meterás los broches en las lazadas, y acoplar la carpa para que quede un solo agujero. Y la parte que sobra de las cortinas de la tienda, la media cortina que sobra colgará sobre él. Parte posterior del tabernáculo y el sobrante que queda en la longitud de las cortinas, el codo en el codo de un lado y el codo del otro lado colgarán sobre los lados del tabernáculo de un lado y de otro para cubrirlo, y harás lo mismo. La tienda es una cubierta de pieles de rampa curtidas y una cubierta de pieles de cabra encima. Harás tablas verticales para el tabernáculo de madera AAA. La longitud de cada marco será de 10 codos, y de codo y medio la anchura de cada marco. Habrá 2 espigas en cada marco para ensamblarlos, así harás. Todas las tablas del tabernáculo harás las tablas para el tabernáculo, 20 tablas. Para el lado sur harás 40 basas de plata, y debajo de las 20 tablas harás 2 bases bajo un mismo marco para sus 2 espigas, y 2 bases debajo del siguiente marco para sus 2 espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo en el lado norte 20 marcos y allí 40 bases de plata, 2 bases debajo de un marco y 2 bases debajo del siguiente marco. Espero que estén prestando atención, y habrá uno. Prueba. Y para la parte trasera del tabernáculo hacia el oeste, harás 6 tablas, y harás 2 tablas para las esquinas del tabernáculo, en la parte trasera. Estarán separados por debajo pero unidos en la parte superior en el primer anillo. Así será con ambos. Formarán las 2 esquinas y habrá 8 marcos con sus bases de plata 16. Bases, 2 bases debajo de un marco y 2 bases debajo de otro marco. Harás 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para los marcos del otro lado del tabernáculo y 5 barras para los marcos del lado del tabernáculo en la parte trasera hacia el oeste. La barra central situada a la mitad de los marcos deberá correr de extremo a extremo.
Cubrirás las tablas de oro, y harás sus anillos de oro para que sirvan de soporte para las tablas. Barras y las cubrirás de oro. Entonces erigirás el tabernáculo conforme al plano que te fue mostrado en el monte. Ahí lo tienes, ahora ve y consíguelo. Trabajar. ¡Wow! Y harás un velo de azul, púrpura y carmesí, y de lino torcido. Será hecho con querubines. Lo harás con gran destreza y lo colgarás sobre 4 columnas de acacia. Recubierto de oro, con ganchos de oro sobre 4 bases de plata, y colgarás el velo de los cierres. Y trae el arca del testimonio allí dentro del velo. Quiero que te fijes en eso dentro del velo. Y el velo. Muy importante, aquí lo separaré para ustedes. El santo lugar. Desde mayoría. Santo. Está bien. Así que había un velo grueso, ¿y para qué estaba ese velo allí? Bueno, fue a Baal, la presencia de Dios. Así era. Comunicar. Eso. No te vayas más allá del velo. No vayas allí. Recuerda que el Antiguo Testamento habla de quedarse lejos. Bien. Mantén tu distancia. Ya sabes que hubo gente más tarde en los días de David que miró con crueldad. ¿Sabes? Incluso tocó el arca de la alianza y cayó muerto en el acto. Entonces Dios le dijo, mantente alejado. Así que él puso esto, hizo que pusieran esto. Velo. Separando el lugar santo del lugar santísimo, nuevamente ese recordatorio constante de que Dios está apagado. Límites. Dios se fue. Límites. A todos menos a los altos. Sacerdote. Solo el sumo sacerdote entra allí. Y él solo entra allí una vez a año. Bueno, ustedes saben eso cuando construyeron el templo. Lo cual por supuesto fue así, hecho en similar. A la moda le construyeron el tabernáculo de la misma manera. Alojamiento, el lugar santo y el lugar santísimo, y pusieron a velo entre las 2 habitaciones. Y una vez más solo el sumo sacerdote entraría al lugar santísimo. Una vez al año, y ese velo. ¿Era esto constante? Recordatorio. No puedes ir. Permanecer. Lejos. Permanecer. Afuera. ¿Qué sucedió? El día que Jesús dio su vida en la cruz, déjame mostrarte esto de Mateo 27. Jesús volvió a gritar a gran voz y entregó el Espíritu, y he aquí, la cortina del templo se partió en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se agitaron. Dividir. Entonces, ¿qué pasó el día de la crucifixión? El velo del templo se rasgó, de arriba a abajo. De este modo, exhibición. El santo de lugares sagrados. Y el mensaje es muy claro en el Antiguo Testamento. Manténganse alejados. En el Nuevo Testamento, es, manténganse alejados. Adelante, entra. A través de la sangre de Jesucristo. Tenemos esto. Total. Invitación a venir a Dios en cualquier momento que queramos. Ya no es alejarse, es venir. Venid a mí todos los que estáis cansados. Ven y recibe misericordia. Ven al trono de la gracia. Cuando sí, tú, desear. Es un tipo de muy, muy diferente. ¿No es así el acuerdo del pacto, y me alegro de que vivamos bajo el que vivimos? Pasando al versículo 34. En tu Biblia dice que pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. De nuevo, esa es la tapa con los querubines encima, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero al lado sur del tabernáculo, frente a la mesa, y pondrás la mesa al lado norte. Harás una cortina a la entrada de la tienda de hilos azules, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, bordado con labor de aguja, y harás para este verde 5 pilares de acacia, y los recubrió con oro. Su anzuelo será de oro, y fundirás 5 basas de bronce. Para ellos, capítulo 27. Esto incluye instrucciones para construir el altar. Notarás que comienza en el versículo 1 diciendo, harás el altar de madera de acacia, 5 codos de largo y 5 codos de ancho. El altar será cuadrado, y su altura debe ser de 3 codos. Lo ves en la pantalla, es una especie de representación.
de cómo era el altar y por supuesto aquí es donde se hacían los sacrificios. Correcto, y en caso de que no hayas descubierto las referencias de cubit, esto es básicamente 7,5 pie cuadrado. Correcto, y son aproximadamente 4 y 1 diagonal 2t. Alto. Y por cierto, a menudo se le llama el descarado altar. Bueno. Reverso de. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Sus cuernos. Será de una sola pieza con él, y lo recubrirás. Recúbrelo con bronce. Le harás ollas para recoger sus cenizas, y palas, lebrillos y horquillas. Y sartenes para fuego. Harás todos sus utensilios. De bronce recordarás que el bronce es el metal. Esto simboliza el pecado. Está bien. También le harás un homenaje. Una red de bronce y sobre la red harás 4 anillos de bronce. A sus 4 esquinas. Y la pondrás debajo del borde del altar, de modo que la red llegue hasta la mitad. El altar. Y harás postes para el altar. Varas de madera de acacia y las recubrió de bronce. Y las varas pasarán por los anillos. De manera que los postes queden a los 2 lados del altar. Y cuando fuere llevado, lo harás hueco. Con tablas. Como se os ha mostrado en el monte así. Se hará. Así que déjame poner en la pantalla un diagrama del diseño. Del tabernáculo en el patio no hemos hablado del patio que vamos a ver aquí en un par de minutos. De segundos, pero como estás viendo esto y me disculpo porque el tipo es bastante pequeño allí. En la parte superior. Verás, esta es una vista aérea de las cosas. A la izquierda, tienes el santo de lugares sagrados, así de pequeño. Sección que trata sobre uno de ellos. Esencialmente del tabernáculo y luego tienes el lugar santo ocupando 2/3. Y en el lugar santo es, el altar del incienso, el candelabro de oro, y la mesa de los panes de la proposición, y el velo que separa el lugar santísimo del lugar santo, ¿para qué? Sepa que es un diseño bastante simple, bastante simple. Tiene el arca de la alianza allí en el lugar sagrado, de lugares sagrados y básicamente las 3 piezas de mobiliario. En el lugar santo y luego en el atrio exterior. En el extremo derecho se ve el altar del holocausto o el altar de bronce. Y luego está el tema del lavado, al que aún no hemos llegado en cuanto a las instrucciones. Pero ahí era simplemente donde se lavaban. ¿Dónde están los sacerdotes? Quería lavar. Muy bien, ahora vamos a tratar el tema del patio. El versículo 9 dice, harás el atrio. Del tabernáculo, al lado sur del atrio, habrá cortinas de lino torcido. 100 codos de largo por cada lado, tiene 20 columnas. Y sus basas serán de bronce, pero los capiteles de las columnas y sus molduras serán de bronce. Pago. Y asimismo a lo largo de su longitud en el lado norte habrá cortinas. 100 codos de largo, sus columnas 20 y sus basas 20. De bronce, pero los ganchos de las columnas y sus molduras también serán de plata. Y para el ancho del patio del lado oeste habrá cortinas de 50 codos con 10 columnas y 10 basas. El ancho del atrio por el frente hacia el este debía ser de 50 codos. Las cortinas de un lado de la puerta debían ser de 15 codos, y las 3 columnas y 3 basas. Y al otro lado habrá una cortina de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina. 20 codos de largo. Hilo azul, morado y escarlata. Y lino fino torcido. Bordado con labor de aguja tendrá 4 columnas con ellas. Y con ellos 4 bases. Todos los pilares. Alrededor de la cancha se debe filetear. Con plata. Su anzuelo será de plata, y sus bases de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y su anchura de 50. Y la altura de 5 codos. Con tapices de lino fino torcido y bases de bronce, de modo que todo el patio va a ser 150 pies de largo, 75 pies de ancho. Y los muros cortina serán 7 y 2 pasteles. Alto. Y luego dice en el versículo 19, todos los utensilios del tabernáculo para cada uso. Y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán bronce. Y por último, Moisés ha dado algunas instrucciones para el aceite que es quemado. En el estandarte de la lámpara dice, mandarás al pueblo de Israel y te traerán carne molida y pura. Aceite de oliva. Para la luz.
Que se pueda instalar una lámpara regularmente. Para quemar así las lámparas ardían con aceite de oliva no es genial. Las aceitunas son bonitas. Frío. No me gusta particularmente. Nunca me ha gustado una aceituna. Simplemente no es realmente emocionante para mí, chico, pero lo que sale de ellos es realmente asombroso. Quiero decir, puedes quemar el aceite. Puedes hacer mantequilla. Sin aceite de oliva, en realidad uso mantequilla de aceite de oliva en casa. Sigo diciéndole a Sue que es el aceite de Dios, la mantequilla de Dios, pero de todos modos es simplemente increíble. Un poco. Fruta es una fruta. ¿La aceituna es una fruta? ¿Alguien lo sabe? Nadie sabe que está bien, no te preocupes por eso. Es una. ¿Qué? De todos modos, van a hacer esto en el versículo 21 en la tienda de reunión fuera del velo. Está delante del testimonio. Aarón y su hijo lo cuidarán desde la tarde hasta la mañana. Delante del Señor será estatuto perpetuo, para ser observado por sus generaciones. El pueblo de Israel. En otras palabras, la luz. Nunca debía salir y Dios quería asegurarse de eso y notarás que menciona a Aarón y sus hijos aquí. O así anticipándose a él. Sacerdocio que abordaremos en el próximo capítulo. Pero no esta noche. Vamos a detenernos justo ahí. Muchas instrucciones interesantes, pero en medio y fuera de lugar. Todo esto lo vemos. El cumplimiento en la persona de Jesucristo. ¿Quién es? La final. Y sacrificio perfecto. Por nuestros pecados. Así que oremos. Padre, te agradecemos mucho por darnos tu tiempo. Esta noche. Estar en él. Palabra. Para abrir nuestros corazones. Todo lo que tiene que decirnos a nosotros y Señor, incluso en pasajes como este que involucran mucha instrucción pura y dura y, francamente, poca devoción. Contenido. Nosotros sabemos eso, Señor. Que como nosotros, abrirnos a la palabra de Dios regularmente. Nuestro aprendizaje. Son y la instrucción que de él proviene. Tiene un efecto acumulativo en nuestros corazones y vidas. Y hay una. Antes. O incluso cuando no podemos. Toma conciencia de ello inmediatamente. Y por eso, Padre, te damos gracias. Proporcionándonos esta palabra y preservándola durante todos estos años. Para que podamos conocerlos y entenderlos. Cosas. Y te damos gracias a ti, Padre, más que a todo. Que todos apuntan. Jesús. El perfecto. Cumplimiento de todo lo mostrado. Israel. Y te doy gracias, Padre Dios. Eso. Hoy. El velo. Ha sido. Alquilar. Y el camino hacia la presencia misma de Dios está abierto para todos nosotros. Por la sangre de Jesús. Cristo. Y el perdón que es nuestro a través de él. Te damos gracias, te alabamos, te amamos. En el precioso nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios lo dijo. Amén.